Ya se lo... Sí, ¿verdad? Ok. Ya se ve. Ok, vamos a dar comienzo a la exposición número 2. El tema es las expectativas del profesor y su incidencia en el contexto institucional. Este tema, pues, se ve o se reflexiona en esta ocasión desde la práctica docente, porque, pues, en este caso, nosotros somos los protagonistas de este tema para analizar. Vamos a dar inicio. Ok, primeramente tenemos la conducta del profesor. Esta es una de las hipótesis, es que las expectativas del profesor determinan en mayor o menor grado el rendimiento del alumno. Aquí pues nos pone a nosotros como principales observadores y también como que tenemos mucho que ver en el rendimiento de los alumnos. La interacción profesor-alumno en el contexto escolar. Pues primero tenemos que el acto de enseñar consiste en facilitar la incorporación de forma significativa de nuevos conocimientos. Pues es todo lo que se ha estado hablando ahorita en los principios pedagógicos. En el caso del alumno, pues él tiene una capacidad intelectual, tiene conocimientos previos y también tiene motivaciones. En el caso del docente, pues nuestra tarea es crear condiciones de aprendizaje, ayudar al alumno a aprender, proporciona un contexto significativo. Estas son nuestras tareas. Ajá. En relación a las tareas del alumno, que él, como ya se ha dicho, tiene saberes previos, él no viene en blanco. Entonces, nosotros pues vamos a influir en este sentido desde el punto de vista de las expectativas del profesor. Entonces, tenemos que el profesor crea las condiciones idóneas para que el alumno sea capaz de apropiarse del conocimiento. Entonces, como les repito, toda la responsabilidad pues recae en nosotros, ¿verdad? Analizándolo desde los principios pedagógicos, desde la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Nosotros somos quienes damos o generamos estas condiciones para el aprendizaje de los niños, ¿verdad? Tenemos que el papel de las expectativas en la relación educativa. Aquí, pues, las expectativas menciona algo, pues, sobre las expectativas que no son buenas ni malas. ¿Qué significa esto? Que no es malo tener expectativas de nuestros alumnos, pero también si no las tenemos, pues también es correcto, ¿verdad? Porque pues a veces algo de lo que habla el documento es que son bien dirigidas o también pues ayudan a que el alumno pues decaiga en el proceso de aprendizaje, porque tiene mucho que ver en relación a lo que el maestro, nosotros docentes, pues hacemos dentro del aula, ¿verdad? Porque pues nuestra tarea es intervenir, puntualizar, si el alumno pide ayuda, pues brindarle explicaciones, animarlo sobre todo, en todo momento. Aquí tenemos 4 variables. La primera de ellas dice la variable del alumno como fuente de información. Aquí tiene mucho que ver para formar las expectativas de un profesor. Es el documento manejaba muchos ejemplos basados o analizados en el extranjero, pero en el análisis pues se rescata que
en estas variables, pues, tiene mucho que ver la raza, el sexo, la clase social, el rendimiento del niño. Esas son bases como para que uno docente influya en las expectativas que nosotros tenemos de los alumnos, ¿verdad? A veces, ahí mencionaba, cómo se distinguía más a unos niños o se les brindaba más oportunidad tan solo por pertenecer a una u otra raza. Entonces, por eso es de que les comento que este documento se analiza desde la práctica docente, porque pues esa responsabilidad recae en nosotros. En la segunda variable tenemos las características del profesor y la formación de las expectativas. Aquí, pues, como palabra clave, detectamos el autoritarismo, ¿verdad? En que el profesor puede estar dirigiendo la clase y pues esa es una parte de que se forman las expectativas. En el tercero, pues es la conducta del profesor en el aula como expresión de las expectativas. Aquí, pues, lo que se recalca mucho es la conducta verbal en la que nosotros nos dirigimos, la forma en que uno habla, en la que organizamos la clase. Eso tiene mucha influencia en que el alumno detecta también nuestra forma de pensar o nuestra forma de actuar. Y con esto, pues, el 3 y el 4 están muy ligados porque en el tercero hablamos de la conducta del profesor, de cómo nosotros influimos sobre las expectativas también de los niños, porque en el cuarto dice autoevaluación del alumno sobre la conducta del profesor. O sea, también dependiendo de nuestras actitudes, el niño también es capaz de identificar la conducta del profesor. Y si él ya pues tenía sus expectativas, identificando este lenguaje, estas reacciones que nosotros tenemos desde cómo acomodarlos, desde cómo les brindamos una participación, el niño también detecta y él está haciendo una autoevaluación y pues redirige su forma de ser, ¿verdad? Es como cuando ya van diciendo, no, pues yo ya conozco al maestro, ya conozco al profesor y entonces los niños también van cambiando sus conductas, pues como para poder encajar o para poder cumplir las expectativas del profesor. Entonces, de ahí nos pasamos a la siguiente, Lucía. De ahí tenemos que el profesor pues favorece o afecta directamente el rendimiento del alumno. Es lo que les comentaba. O sea, no siempre es bueno, pero pues tampoco es malo, ¿verdad? Tener estas expectativas del alumno. Y en el caso del alumno, pues les repito, ellos revisan la conducta del profesor y perciben de que se comporta de manera diferente. Entonces, pues ellos también hacen una valoración. Aquí el profesor, pues, es capaz de comportarse de tal forma que comunica sus expectativas sobre los alumnos y con ello las modifica. Modifica el rendimiento de ellos. Sobre todo, esta modificación por parte de los alumnos resulta cuando ellos distinguen o perciben que los tratan de manera desigual, ¿ok? Si ellos están viendo que ya el maestro no les está brindando las mismas oportunidades, como lo que les hablaba de cuando se les diferencia por su, en este caso, acá en nuestras zonas, ¿verdad? Sería por la interculturalidad, pertenecer a otras culturas, la forma de hablar. En el ejemplo marcaba mucho sobre el habla, el lenguaje español, porque les digo que eran ejemplos basados en el extranjero. Entonces, cuando ellos distinguen eso, pues también los reorienta
modificar sus actitudes para poder estar o seguir en convivencia en el aula. Y pues aquí, como las letras pequeñas de los contratos, ¿verdad? En letras chiquitas, pues recalcamos que no todos los profesores son iguales. El mismo documento lo marca porque es un estudio y se realiza con varios maestros o en análisis de varias situaciones, pero sí deja muy en claro que no todos los profesores son iguales, no todos somos iguales, ¿verdad? Y no quiere decir que esto siempre sucede, pero sí debemos de considerar que nuestras expectativas, nuestras actitudes, nuestro lenguaje, pues sí va a intervenir mucho en la forma en que trabajamos con los niños. Ok, continuamos con lo que son las consideraciones acerca de la hipótesis de las expectativas del profesor y dice que la hipótesis de la relación positiva entre expectativas y lo que son los logros académicos. Dice, el trabajar con una información limitada y fuera del contexto, por lo general implica que las expectativas formadas en base a tal información sean distintas de aquellas que los profesores mantienen en su interacción real con los alumnos, que era lo que comentaba mi compañera. Los estudios que se habían hecho, y los resultados que habían arrojado, ¿no? O sea, la importancia de poder llevar como que esa interacción con el alumno para saber si realmente es lo que se describe de él o no. Y esto lo relaciono mucho con a lo mejor las fichas descriptivas que al final de lo que es el ciclo escolar nosotros realizamos como docentes para compartir al siguiente maestro y bueno, puede tener como un panorama acerca de tanto del grupo como de cada uno de los alumnos, ¿no? Y bueno, yo creo que uno como docente sí es bueno tomarlo en cuenta, pero tampoco como que casarse con la situación, sino más bien darnos también la oportunidad de poder conocer realmente quién es el alumno, ¿no? Hipótesis de una apropiada individualización de la instrucción. Dice, no consiste únicamente en enseñar por separado a cada alumno, dejarlo ir a su propio ritmo, sino también procurar el ajuste entre las capacidades del alumno para aprender, la dificultad del trabajo escolar a realizar y el contexto en el proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene pues lugar, ¿no? En este caso, que se debe realizar de una manera adecuada para asegurar lo que es el avance de los alumnos. Dice la hipótesis de la relación entre expectativas y características del profesor. Dice que el profesor desarrolla un conjunto de expectativas acerca del alumno. Tales expectativas influyen sobre la interacción que el profesor establece con el alumno ya estando dentro del contexto escolar y el alumno interpreta la conducta del profesor y deberá esperar en el futuro pues un tratamiento similar hacia él. El alumno responderá a la conducta del profesor en la forma en que él la interprete. El profesor interpreta la respuesta del alumno y los alumnos interpretan pues lo que es su propia conducta. Dice, las implicaciones de los estudios sobre expectativas en el proceso instruccional. Dice, el grado de aprendizaje significativo alcanzado por el alumno era función del interés y motivación con los que éste se enfrentaba al material de aprendizaje. Es importante distinguir entre lo que el alumno es capaz de hacer por sí solo y lo que aprende con ayuda de lo que son las demás personas. Pero es importante tener en cuenta que para el proceso de enseñanza-aprendizaje, dice, el proceso del aprendizaje del alumno depende de la acción y del comportamiento del profesor. La labor, o sea, nosotros qué expectativas tenemos hacia ellos, la manera en que nos dirigimos y a lo mejor la forma también en que los motivamos para realizar sus actividades. La labor del docente sería la de ayudar al alumno a aprender. Es necesario conocer lo que el alumno ya sabe y con qué ventajas y limitaciones cuenta para tal aprendizaje. Para eso nosotros ya tenemos un panorama de los alumnos que tenemos a cargo.
y bueno, dice lo que el alumno sabe, obviamente los saberes previos, que es algo muy, muy importante, porque de ahí podemos también partir para poder transmitir pues una enseñanza, o más bien no transmitir, sino dirigir su aprendizaje. Los profesores deben mantener expectativas positivas respecto al alumnado, apropiadas pues para cada uno. Dice, los profesores serán capaces de minimizar expectativas negativas, ¿sí? Que era lo que, por ejemplo, se veía en los estudios que se habían realizado, o bueno, que venían en el documento, en donde hablaba acerca de las expectativas. Un ejemplo era acerca de lo que era la raza, ¿no? Decían que los profesores tenían más expectativas en los de raza blanca que en los afroamericanos, que en esos, pues, no tanto. Entonces dice que una manera de poder minimizar pues esas expectativas negativas hacia algunos alumnos y poder maximizar los efectos de unas expectativas apropiadas es si el profesor dirige y supervisa el trabajo y el aprendizaje del alumno. O sea, es importante siempre estarlo motivando, haciéndole ver que obviamente puede lograr pues su aprendizaje. El profesor fija metas para el grupo y para cada alumno en función de las posibilidades de ellos. Dice, el profesor individualiza. Esto se refiere que a la hora de planear se toma en cuenta lo que es la comprensión, la capacidad y el conocimiento que los alumnos pues ya poseen, y en base a eso pues se puede planificar. Informa a los alumnos no solamente si su actividad es correcta o errónea, sino la causa de lo que fue su error. O sea, una información correctiva sobre lo que es ese proceso en el cual pues el alumno se pudo haber pues equivocado. Instruir de manera diferente, o sea, cuando no entiende algo, poderle explicar de una manera que a lo mejor puede él entender. Por ejemplo, a veces si estamos viendo, no sé, las fracciones, nosotros se las podemos explicar y a lo mejor de momento el alumno, y entonces a lo mejor ahí es donde de repente podemos utilizar lo que es el material concreto para que de otra manera, de manera diferente, el alumno pueda entender. Prestar atención a las causas de sus dificultades, o sea que en vez de pensar que algunos son incapaces de aprender, es importante poderlo instruir pues de una manera adecuada. Y no, fue lo que nosotros consideramos pues más relevante de la información que viene ahí. La verdad, la mayoría del tema hablaba mucho acerca de casos o de lo que de los resultados que habían obtenido en relación a algunos experimentos. Y pues de nuestra parte podría ser todo. No sé, igual si gustan comentar algo al respecto, voy a dejar de compartir en relación a nuestro tema. Muchas gracias. Muy, muy interesante el tema. Este es uno de los temas que más debemos de tomar en cuenta, que se definen en relación a lo que es la transformación de la propia práctica. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo a veces expectativas desde la propia cultura escolar y docente que hemos venido manteniendo durante muchos años, pero al ver los efectos de cómo influye todo esto de la cultura de cada quien, de las propias expectativas, los cambios y las visiones del mundo, no son iguales las de antes que las de ahora. Y entonces es por eso que ahorita también nos encontramos actualizándonos, y creo que a cada uno de nosotros nos está cayendo el 20 y estamos entrando a ese proceso de cambio, de transformación, a ese trance epistemológico en relación a que nosotros podemos transformar lo que ya tenemos, y que realmente estamos generando un cambio de paradigma, de enfoque hacia el bien común de todas las niñas, de todos los niños y los adolescentes. Entonces, esto de las expectativas es muy, muy importante, puesto que cambia mucho la situación emocional, la situación actitudinal, la parte del desarrollo de competencias docentes para vivir y convivir. Entonces, la efectividad de la educación ahora depende mucho de las emociones. Es como, por ejemplo, si nos ponemos ahorita con una actitud apática, negativa o fuera de lo que es la expectativa que mantenemos, pues no vamos a lograr nada. Entonces, creo que es uno de los temas muy, muy importantes, y algunos de nosotros hemos vivido varias de las hipótesis que por ahí también estaban compartiendo. No sé si alguien más quiera participar, dar algún apunte. Quique, Adelante, por favor. bueno, este texto,
como ya lo mencionaste, está muy interesante, es muy amplio y es muy digerible, es muy sencillo lo que aquí te están planteando. Y bueno, sé que a lo mejor el objetivo de este círculo de estudio no es en este momento apropiarnos de estrategias para nuestra práctica docente. Ahorita el objetivo del círculo de estudio es acreditar una evaluación y pasar a la obtención de un mejor sueldo, que es a lo que todos estamos en este momento, por así decirlo, tirándole o lo tenemos en mente. Pero bueno, como ya lo mencionas también, este texto nos está invitando a la reflexión que realizamos con cierta premeditación hacia nuestros alumnos. Aquí yo lo relaciono mucho con lo que es el efecto Pigmalión. Si una situación la repites de forma positiva y en tu mente estás en que lo voy a realizar, lo voy a alcanzar, lo voy a lograr, pues terminas alcanzando ese objetivo. Todo lo contrario, también si te pones expectativas o pensamientos negativos hacia cualquier situación, pues lógicamente que también te va a suceder eso. Entonces, aquí tiene que ver mucho las expectativas que uno como docente se forme de nuestros alumnos, de nuestros grupos. Y claro, al final mencionaba que no hay que ver las mismas expectativas como una profecía que se va a cumplir al 100%, pero que sí es determinante este tipo de situaciones para que nuestros alumnos mejoren sus expectativas. Las expectativas del profesor inciden mucho en los alumnos y como comúnmente también le llamamos, los alumnos nos miden a nosotros como maestros de la manera en que nosotros como docentes reaccionamos ante tal situación. Ellos de ahí nos están midiendo. ¿Cómo reacciona el maestro? También yo voy a reaccionar de esa forma. Y entonces, la situación aquí es que un docente, como también se mencionó en uno de los principios pedagógicos, es que debe de ser un ejemplo, es un modelo a seguir y por tanto, pues debe de tener expectativas altas en su trabajo. Cuando él se pone ese tipo de expectativas, sus alumnos también las van a tener. De lo contrario, al menos esta es una situación que como directivo se mira en todos los años, al final del ciclo, cuando te piden la asignación de grupos en supervisión. Entonces tú realizas esa asignación y empiezan los maestros, todavía faltan meses para empezar a trabajar con el siguiente grupo y ya se están formando ciertas, ¿cómo le puedo decir? Pues sí, expectativas de ese grupo. Ay, no, que me va a ir así, que ese grupo es así. Y para acabarla, entre los mismos docentes contribuimos a esa negación de ese grupo, porque mencionan los docentes, ahí tienes a una mamá que es de este tipo, ahí tienes alumnos que son así, que son bien faltos de respeto, bien irresponsables, bien esto, y el docente comienza a tener expectativas bajas a través de estereotipos que ya le están mencionando los compañeros, y pocas veces andamos más en decirle al compañero, te va a ir bien, es un buen grupo, tiene buenas, oportunidades de aprendizaje, fortalezas. Entonces, aquí creo que, te digo, no es el objetivo del círculo de estudio, a lo mejor en este momento, aprender para mejorar nuestra práctica, sino que el objetivo es acreditar una evaluación. Pero bueno, yo espero que los compañeros maestros, pues sí se lean estos tipos de textos y para que mejoren su práctica, aprovechar esta situación que por X circunstancias, pues estamos aquí tratando de compartir y de aprender un poco más de cada uno de nosotros para acreditar, pero las expectativas aquí nos lo hacen ver que son un factor muy importante para alcanzar buenos aprendizajes en nuestros alumnos.
Muy bien, sí, excelente reflexión, profe, y es verdad, esto ya va implícito, tiene que tener un efecto en nuestra propia práctica y en lo que vivamos y hagamos todos los días, y cuando regresemos a clases presenciales, lógicamente vamos a llegar reformados y se va a ver el cambio, créanme lo que se va a ver el cambio con aquel profesor, con aquella maestra que a lo mejor no se aplicó, no le echó ganas, y nosotros ya vemos la vida escolar desde otro panorama, desde otra visión, y comprendemos muchas cosas que a lo mejor hace tiempo o antes de salir a este proceso de confinamiento no entendíamos, ¿verdad? Pero en este caso, yo lo que sí les recomiendo bien es que así que lean los documentos realmente, ahonden en la información de los propios documentos. Sí estoy también de acuerdo en que veamos algunos videos de YouTube y todo eso, igual yo también comparto algunos, eso es como una propia estrategia de estudio personal y bueno, para compartir lo que uno reflexiona, pero es importante que también hagamos la lectura personal. Por ejemplo, lo de los principios pedagógicos, más adelante de los principios vienen algunas especificaciones sobre lo que se habla en cada uno de ellos, qué es el aprendizaje, ambientes de aprendizaje, qué es la planeación, cumplir con la inclusión, etcétera. E igual el documento aquí que nos están compartiendo es muy importante que lo leamos, todos los que estamos viendo, que realmente lo leamos, dediquemos un tiempo aparte de este círculo para estudiar, para analizar algunos contenidos y por qué no hacer algunos simuladores de esos que andan en YouTube, también son muy importantes para memorizar algunos conceptos. Por ahí algunos simuladores de principios pedagógicos que son muy textuales, que a veces son muy buenos también porque nos ayudan a recordar todos los términos que ahí se manejan, ¿sale? Entonces, es importante que sí recapitulemos muchas cosas y desde el dominio personal que leamos, que nos apropiamos de los conceptos, y también les recomiendo que analicen la guía de estudio, chequenle algunas de las cosas que no vamos a ver. Hay algunos acuerdos como de infraestructura educativa, algunos acuerdos como de las personas con discapacidad, ya hemos visto mucho de inclusión. Entonces, ustedes echen un clavado a ese tipo de acuerdos, analícenlos. A lo mejor los únicos que nos vamos a chutar va a ser lo que es el PENSE, consejos de participación, el de gestión, entonces, que son algunos de los más importantes. Entonces sí, busquemos por ahí algunos de los acuerdos, sentémonos un rato y analicémoslo, porque luego a veces vienen algunas preguntas que también retoman los acuerdos. Entonces, ya para cerrar la sesión vamos a compartir 3 reactivos que son, bueno, los miro muy sencillos, pero sí son importantes como para recapitular todo lo que vimos aquí y todo lo que hicimos aquí, ¿sale? Entonces, bueno, antes de